Es Prosperar, el podcast que te sumergirá en el fascinante mundo de la abundancia y la prosperidad en todos los sentidos, visto desde lo que la Biblia revela en su lenguaje original, con un lenguaje claro y simple basado en su constante aprendizaje y experiencia personal. José Luis Taddei nos invita a descubrir las enseñanzas no vistas que se encuentran en las páginas de la Biblia, a fin de llevar nuestra vida en todas sus áreas a niveles extraordinarios de crecimiento, abundancia y felicidad, brindándonos además herramientas que llevarán a provocar transformación en nuestra vida personal y lograr con ello resultados satisfactorios y duraderos. Prepárate para sumergirte en el mar de sabiduría, inspiración y crecimiento personal que la Biblia encierra, y comienza a construir, con base en este conocimiento, la vida que siempre has deseado. Iniciamos. Tú mereces prosperar, el podcast que te sumergirá en el... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saber de ustedes a través de este podcast. Estamos muy contentos. Yo en lo personal estoy muy contento porque, bueno, podemos estar con ustedes y también con el gusto de presentar y dar la bienvenida como cada 8 días a José Luis. ¿Qué tal, Obed? Qué gusto saludarlos nuevamente después de una pequeña ausencia que anduvimos de viaje y a veces quisiéramos que hasta allá pudiéramos hacer las cosas también como lo hacemos cada miércoles, pero a veces la tecnología por la tecnología no es posible, porque definitivamente pues aquí estamos tú y yo, pero no se ve lo que está detrás de cámaras, ¿verdad? Claro. El ingeniero que está ahí llevando a cabo todo el proceso y otras cosas más que son indispensables para poder ejecutar nuestro podcast. Pero aquí estamos de nuevo con mucho gusto y siempre con temas interesantes, enriquecedores, con perspectivas no vistas de las enseñanzas del rey Salomón, que hoy tendremos algo también de veras que va a llamar la atención. Claro que sí. Y también yo muy contento, también porque, bueno, hay que hacer un reconocimiento, un gran reconocimiento, porque nuestro equipo de trabajo, incluyendo el ingeniero Ezequiel y mucha gente de nuestro equipo de Multiplicándonos, hace posible que salga cada 8 días cuando así es, cada 8 días este podcast. Y bueno, estamos cumpliendo y celebrando un año, José Luis. Un año. Un año. Y poco más de 6,000 seguidores. Así es, así es decir, en un año hemos logrado poco más, en este momento exactamente 6,099 seguidores. Y creo que ese es un gran logro y quiere decir que hay gente que está interesada en estos temas, que les son de utilidad, y por eso nos esmeramos en presentar materiales de calidad, que sean útiles. Sí. Definitivamente cuando hablamos del dinero, pues es un tema polémico. Claro. Hay quien podrá estar de acuerdo, no podrá alguien no estar de acuerdo. Es válido, ¿no? Precisamente Sí, por eso hay un pensamiento crítico en cada quien. Pero al menos nosotros hablamos desde la experiencia, como lo he dicho, hablamos desde los resultados que nos han dado todo este conocimiento. Así es, y este impacto ha sido en varios países y a mí me da mucho gusto reconocer, por ejemplo, a Venezuela, que es el más alto en visualización. Miles de visualizaciones. Sí, estamos hablando de miles. Ellos lo hacen más o menos su visualización por ahí de las 10, 11 de la noche para ellos. Creo que hay 1 hora, 2 horas de diferencia. Pero también Argentina, pero también Belice, pero también incluso Ecuador, por supuesto, Colombia. Fíjate, me llama la atención que en esta semana tuvo un impacto. Podemos considerar como que fue viral un video después de 10,000 vistas y tuvo que ver con la audiencia de mujeres, a las cuales les hacemos un reconocimiento porque hiciste un énfasis en una explicación detallada sobre la mujer virtuosa y les llamó mucho la atención, además de que exalta las virtudes desde otra óptica, por supuesto, que nos lleva a entender mejor este tema de las finanzas. Pero además, hoy vamos a revisar la mayoría de los conceptos que el libro de Proverbios habla acerca de la mujer virtuosa. Okay. O sea que vamos a tener este tema, gran parte de este tema, relacionado con lo mismo. Así es que todavía vamos a enriquecer más toda esa enseñanza que presentamos la vez anterior. Perfecto, pues felicidades otra vez a ustedes, a nosotros, a nuestro ingeniero, que por cierto en esta semana cumplió años, ya es más viejo,
y muy agradecidos por todo su trabajo que hace técnico para que sea posible que estemos con ustedes. Perfecto. Pues empezamos, José Luis. Pues empezamos y para empezar voy a hacer un repaso del diagrama con el que mostré los pasos que llevan a la libertad financiera. Lo hemos estado viendo en todos los podcasts anteriores. Y en primera instancia hablé de la importancia de los acuerdos. Definitivamente hablé de la importancia que tiene cumplir los acuerdos. ¿Por qué? Porque los acuerdos es lo que nos lleva a poder honrar en las cosas en que nos envolvemos diariamente. Sin duda, la libertad financiera, la solvencia económica, el no tener deudas, tiene que ver con esto. Sí. Esto es como cuando se adquiere un crédito y se debe pagar en cierto tiempo. Si se paga en ese tiempo totalmente, no hay ningún problema. Pero si en lugar de eso se va abonando nada más, ¿ahí qué sucede? Se están pagando intereses. Ya hablé sobre eso y al ratito voy a repetir algo más al respecto. Pero para que nosotros podamos honrar los acuerdos que dijimos había de dos tipos, los explícitos y los implícitos. Los implícitos, los que ya existían desde antes que naciéramos, como los acuerdos que hay en una empresa, en una escuela, las leyes, todos son acuerdos que ya existían desde antes que naciéramos, o los explícitos, los que hacemos constantemente. Para que podamos cumplir los acuerdos, dije, hay ciertas columnas básicas. La primera de ellas fue la de valorar el dinero. ¿Y por qué es importante esta columna? Porque señalaba que nosotros intercambiamos tiempo de vida por dinero. Entonces, si nosotros no valoramos el dinero, no estamos valorando nuestra vida, no estamos valorando nuestro esfuerzo, nuestro conocimiento, todas esas cosas que están involucradas en lo que nosotros hacemos para recibir a cambio dinero. Luego mencioné la importancia de la segunda columna, la de controlar el dinero. Y aquí hice ver la importancia del presupuesto. ¿Por qué razón? Porque justamente cuando se quiere lograr libertad financiera, decía yo, pues tenemos que seguir ciertos pasos. Y yo no puedo seguir ciertos pasos si no tengo una guía, algo que me guíe. Y esto precisamente es lo que hace el presupuesto. Para la gente que debe dinero, que tiene deudas, que no paga totalmente, esto es clave, es básico. Porque es donde puede darse cuenta, dónde puede sacar recursos para abonarlos a la deuda y olvidarse de ella para siempre. Y esto es muy importante. Por eso Benjamin Franklin dijo, cuida de los pequeños gastos, porque un pequeño agujero hunde un barco. Y es cierto, no se requiere hacer un gran boquete. Basta un pequeño agujero donde el agua empieza a entrar y poco a poco va a ir inundando el interior del barco hasta que finalmente este se hunda. Y esto es lo que le ha sucedido a mucha gente que en esos pequeños gastos ha ido cada vez haciendo crecer más y más su deuda, de tal manera que en algunos casos conozco a alguien que tuvo que vender hasta la casa para poder pagar sus deudas. La tercera columna, señalé, está ligada al ahorro. Y hice ver las excusas que suelen darse para las personas o las personas que no ahorran. La decisión correcta es gastar lo que queda después de ahorrar, no pretender ahorrar lo que queda después de gastar, porque los malos hábitos llevarán a no dejar dinero disponible para el ahorro. Ahorrar, expliqué en su momento, dije que es pagarse primero a sí mismo, antes que pagar cualquier otra cosa más. Y dentro de esto hay errores muy comunes que son un obstáculo para el ahorro. Y uno de ellos es gastar el dinero que no se ha ganado haciéndose de deudas. Jugar el papel de padrino de fiestas. Esto es muy común. Oye, yo quiero que seas mi padrino. Y la gente no tiene dinero, pero quiere quedar bien y va y se endeuda. Actuar como fiador de alguien. Esto también a mucha gente lo ha llevado a quebrar en sus finanzas. Porque alguien le dijo, oye, no podía ser mi fiador, sí. El otro no pagó y ahora la persona se quedó con la deuda. Y también prestar dinero para que otros salgan de problemas económicos en los que se han metido, por solo citar unos ejemplos. Y esto también es muy común. Oye, es que el banco me quiere embargar. Pues ni modo, mi amigo. Nadie te puso una pistola para que te endeudaras. Pues ahora
ahora sí que asume tus consecuencias. Pero peor aún, algunos no solo no han sido capaces de ahorrar, sino que han pedido dinero prestado para resolver algunas de estas situaciones. Por eso hice ver la importancia de salir de las deudas con el fin de dejar de ser esclavo de los acreedores para siempre. Y mucha gente no es consciente que los constantes pequeños ahorros mensuales se convierten en una cantidad muy importante en el tiempo, en el largo plazo. Y estos, precisamente, son el fundamento de la libertad financiera. Porque luego de la columna del ahorro viene la cuarta columna que está ligada a esta. Y estoy me estoy refiriendo a la columna de la inversión. Cuando se habla de inversión, se suele pensar en la acción de destinar recursos económicos con el objetivo de obtener un beneficio adicional en el futuro. Ya he hablado acerca de la importancia de no tener deudas y de la importancia del ahorro. Y obviamente los ahorros se deben de invertir. También es cierto que hay quien podría decir, si no tengo para invertir, y si lo tuviera, tomando en cuenta que este podcast se ve en toda América Latina, no voy a entrar a hacer recomendaciones de qué tipo de inversiones financieras deben hacer si tienen dinero ahorrado, ya que cada país tiene diferentes opciones y lo único que sí los invito a que consideren es ocuparse en investigar cómo pueden sacar el mayor beneficio de sus ahorros si los tienen. Porque el ahorro y la inversión es una demostración de la importancia que se le da a la administración del dinero. Ahora bien, empecé a hablar de estas cosas en el podcast anterior, en el último podcast, y justamente fue cuando hablé de la mujer virtuosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre hablamos en general, pero este podcast especialmente está dirigido a las mujeres. Le es útil a cualquiera, por lo que voy a decir, pero principalmente es útil para las mujeres. Por eso, lo que sí quiero recomendar como inversión es lo que hagan volviéndose emprendedores o emprendedoras. Esto es muy importante. No existen fórmulas mágicas para lograr la prosperidad y la libertad financiera. Pero a lo largo de la historia se ha demostrado que quienes han logrado prosperar es porque tuvieron la determinación y utilizaron sus habilidades en ello. Muchos de ustedes seguramente tienen alguna habilidad que no han sabido explotar y mientras sigan sin utilizarla, nunca podrán manifestar el potencial que tienen para prosperar, porque esta es también una forma de inversión para la cual no siempre se requiere de grandes recursos. Porque precisamente aquí dice, bueno, pues si yo apenas saco para vivir, saco para mis gastos, pues yo no tengo dinero para invertir, y así han pasado toda su vida. ¿Por qué? Porque no han considerado el poder emprender un negocio. Muchas personas han emprendido un negocio en la industria alimenticia, porque es fácil de hacer y fácil de desplazar. Y la siguiente es una de estas historias. María Teresa Casola era una maestra de secundaria cuando en 1985 inició un negocio de repostería en la cocina de su casa en Mérida, Yucatán. Mérida es una ciudad que está al suroeste de nuestro país, allá en el Golfo de México, y su propósito era incrementar sus ingresos con el fin de contribuir a la educación de sus hijos. Aun cuando no venía de una familia con experiencia en repostería, con $12 de aquel entonces, cuando ella inició, aproximadamente 250 pesos, en la cocina de su casa, fabricó unos pocos pies, que son unas piezas individuales de repostería que pueden tener mermelada adentro, en fin, de diferentes ingredientes, los cuales inmediatamente vendió. Invitó a sus amigas y les dijo, estoy preparando esto, y ya se los compraron. No solamente eso, le pidieron más. Y gracias a la calidad y buen sabor, poco a poco fue acumulando pedidos y de pronto el espacio de su casa dejó de ser suficiente para surtir la alta demanda que tenía. A los 6 meses después, dejó su empleo como maestra para dedicarse de lleno a su negocio, el cual tuvo que trasladarlo a una casa
que estaba a una cuadra de donde vivía, porque ahí ya no cabía. Un año después, como el negocio siguió creciendo debido a que había incorporado nuevos productos, la casa se quedó chica, así que tuvo que alquilar otro lugar más grande, porque para entonces ya distribuyó sus productos en cines, cafeterías, colegios y otros lugares más. Tere Casola, el nombre que formalmente le dio a su empresa, en 1991 abrió su primer local al público y hoy es la compañía de pasteles finos más populares en el sur del país, que emplea a cientos de personas, que contribuyen directamente con más de 1,500 colaboradores, gente que está ligada a su negocio, a quien les compra mercancía, insumos, etcétera, y que cada año, fíjense bien, cada año vende más de 4 millones de productos a través de una cadena de 37 pastelerías en varios estados de la República, aunque sus productos llegan a todo el país gracias al internet y a un proveedor de transporte refrigerado. Yo mismo he probado sus pasteles, me encantan y esta historia es inspiradora. Así que, si realmente la quieres conocer a fondo, te invito a que lo hagas después. Solamente entra a YouTube y busca TED Talks, la receta del éxito. Así con eso, TED Talks, la receta del éxito en YouTube. Y tú vas a conocer ahí esta historia un poco más detallada de lo que hoy te estoy contando. Una muestra de esto y sobre lo que hice unos breves comentarios es lo que narra el libro de los Proverbios en el capítulo 31, donde a partir del versículo 10 alaba a una mujer virtuosa, destacada por su capacidad, fortaleza, poderío, vigor, valentía y riqueza, que dije es lo que significa la palabra virtuosa en el lenguaje original. Pero hoy voy a mostrar con amplitud, analizando cada uno de sus comentarios que hace el escritor acerca de ella, la fotografía que él plasmó de esta mujer. En el verso 10, se lo recuerdo, dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente al de las piedras preciosas. Con esta introducción empieza a establecer la singularidad y la valoración de las virtudes descritas sobre una mujer virtuosa, de la que enfatiza la rareza y valor de sus cualidades excepcionales, lo cual es digno de aprecio y celebración. En el contexto cultural de la época, las piedras preciosas eran altamente valoradas por su belleza y valor, y por eso el autor hace ver que la estima de una mujer con estas cualidades la sobrepasa ampliamente, y con ello hace notar que este valor no se mide por su riqueza material, sino más bien su riqueza material es el resultado de su valor como persona, manifestado en su carácter, cualidades y virtudes, que incluyen la sabiduría e inteligencia, su valor para volverse emprendedora, su diligencia e integridad en su trabajo, y muy importante, la generosidad con aquellos que no han tenido la oportunidad de desarrollarse, entre otras cosas, lo que supera con creces el valor de cualquier joya o posesión material. Y aquí hago un breve paréntesis, Obed, porque sin duda que en mayor o menor grado conocemos historias de mujeres que han logrado destacar cuando se encontraban en circunstancias muy difíciles. Sí. ¿Has escuchado tú alguna historia de este tipo? Sí, por supuesto. Sobre todo y tienen que ver justamente, o no sé, curiosamente con las habilidades en la cocina. Desde las personas que hacen tamales hasta el crecimiento que han tenido con tamales gourmet incluso. Y siempre tiene que ver con la comida. O sea, una habilidad que se desprende natural de la mujer, ¿no? Que tiene normalmente en la comida. Recuerdo que hace varios podcasts, pues ya muchos, no sé si 10, 15, 20 podcasts anteriores, hablaba de una mujer que su esposo era alcohólico y la golpeaba constantemente. Y esta mujer, pues, dependía totalmente de él. Entonces, pues decidió separarse porque realmente no era vida lo que ella tenía. Y entonces empieza a hacer tamales en una pequeña ollita, igual como pasó con Tere Casola. Estaban muy sabrosos, empezó a crecer, y actualmente esa mujer tiene toda una industria
una industria de tamales, tiene propiedades, tiene cosas que ha logrado. ¿Por qué razón? Porque se decidió, eligió salir de la situación en la que estaba. Justamente, continuando con lo que dice el capítulo 31 del libro de los Proverbios, esta mujer, dice el escritor en el verso 11, no carecerá de ganancias. Como lo he señalado, maladministrar el dinero gastando de forma imprudente más de lo que se gana, acumular deudas o ser apáticos en mejorar financieramente es lo que mantiene a millones de personas viviendo por debajo de un nivel de vida digno. En este relato de 4 palabras, no carecerá de ganancias, muestra que esta mujer sabe administrar sus finanzas y de manera sabia y exitosa. El resultado, beneficios económicos permanentes manifestados en sustento y prosperidad en su vida y en su hogar. Esta expresión también permite ver que, aun cuando pudieran aparecer crisis económicas en su entorno, si tuviera que enfrentar desastres naturales o vivir otros eventos en contra por cosas imprevistas, puede salir adelante sin sobresaltos, porque ha construido una fortaleza económica para ella y su familia, que le sigue generando ganancias continuas. La muestra es el verso 13, que dice, busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Este verso lo que hace ver es que es una mujer, repito, emprendedora, y que, aprovechando sus habilidades manuales, toma la iniciativa para adquirir materias primas de alta calidad, como lo eran el lino y la lana en la antigüedad, para luego, con voluntad, determinación y habilidad, llevar a cabo la confección de ropa y transformarla en prendas y tapetes valiosos y de calidad en la lana, con la lana y el lino. Y esta actitud laboriosa y proactiva es elogiada como una virtud digna de admiración, porque muestra su alto grado de productividad, reflejando su compromiso con el bienestar económico que le va a permitir lograr un nivel de vida de calidad para ella y su familia. Y además, muestra el cumplimiento de las responsabilidades para el mejoramiento del bienestar de la comunidad por las aportaciones que hace a la economía. Qué interesante es esto. Es decir, si vuelvo a la historia de Tere Casola, Obed, vemos como una mujer que empezó a hacer unos pocos países en su casa, ahora ha contribuido a la economía de su estado y con ello pues ha generado empleos y esos empleos han generado recursos a personas que a su vez van a ir a gastarlo en otras empresas, en otros negocios. A eso me refiero cuando dice ha contribuido al valor de la economía. Claro. El verso 14 dice, es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Y aquí el autor, utilizando una metáfora, compara a la mujer virtuosa con una nave de mercader, porque en la antigüedad las naves de los mercaderes eran embarcaciones utilizadas para el comercio marítimo que realizaban largos viajes a lugares distantes, cuyo objetivo era transportar bienes y mercancía entre diferentes regiones. Estas naves desempeñaban un papel fundamental en el intercambio comercial y la expansión económica, como dije antes, ya que permitían el flujo de productos diversos como alimentos, materias primas, textiles, cerámica, metales preciosos e incluso artículos de lujo. Y este verso hace ver la visión de esta mujer que la impulsa a ofrecer y adquirir los recursos necesarios para dar un mejor nivel de vida a su familia, incluso si eso requiere ir más allá de lo ordinario o más allá de lo local. Por eso utiliza la expresión trae su pan de lejos, porque está buscando oportunidades fuera de su entorno para promover sus productos y ampliar su mercado, porque tiene una visión clara de lo que quiere lograr. Luego, el verso 15 dice, se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Y aquí lo que este verso muestra es el equilibrio que la mujer tiene, porque aunque es emprendedora, entre su trabajo y su vida familiar, prioriza sus valores y establece límites saludables entre su vida laboral y personal. También está elogiando su laboriosidad, responsabilidad, diligencia, preocupación y cuidado
a levantarse temprano por la mañana, incluso antes de que amanezca, para asegurarse de que su familia y servidumbre tengan una alimentación adecuada y que estén bien atendidas. Y lo hace porque conoce que esto es fundamental para el bienestar general y la calidad de vida familiar, por la conexión, sentido de pertenencia y apoyo emocional que les proporciona, y porque con ello fortalece los lazos afectivos y promueve relaciones saludables en la familia, y sobre todo, con su ejemplo, les demuestra que siempre debe existir una vida equilibrada y saludable. Y en esa clara visión que tiene de lo que quiere lograr, el escritor dice una cualidad más de esta mujer: considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Y fíjate, Obed, aquí vamos viendo el proceso que lleva a la libertad financiera. Porque, para quien no lo escuchó, dijimos que la libertad financiera es tener o vivir con el nivel de vida con que se quiere vivir sin que se tenga necesariamente que trabajar. Es decir, yo tengo un determinado nivel de vida. Tener libertad financiera es que yo mantenga este nivel de vida sin que necesariamente tenga que trabajar. ¿Por qué razón? Porque antes hice cosas que hoy me están produciendo recursos, dinero, y eso me permite mantener mi nivel de vida, sí, aunque no tenga que trabajar. Yo en lo personal puse una empresa, ¿verdad? Algunas propiedades que se rentan. Entonces son ingresos que yo no tengo que trabajar porque la empresa ya hay quien se encarga de ella. Si yo tuviera que seguir trabajando en la empresa, no tendría libertad financiera. Claro. Tendría seguridad económica, pero no libertad financiera. Okay. Y es muy importante entender esto. Y lo que vemos en esta frase es la importancia de la prudencia y la sabiduría con que la mujer actúa en la administración de sus recursos, sobre los que toma decisiones financieras inteligentes y responsables. Porque de todos los ingresos que está teniendo después de satisfacer sus necesidades, los recursos económicos excedentes que obtiene decide utilizarlos de manera estratégica para garantizar el bienestar y la prosperidad de la familia en el largo plazo. Así que hace una inversión inmobiliaria con el fin de cimentar su libertad financiera en el futuro. La frase "considera la heredad" hace ver que previamente realizó una evaluación cuidadosa antes de tomar una decisión, para asegurarse de que le sería útil para los fines a los que lo iba a dedicar, demostrando con ello que no solo es una excelente administradora, sino también una compradora inteligente y cuidadosa, que toma decisiones financieras informadas, porque tiene claro que una mala decisión pudiera comprometer el patrimonio familiar. Así que después de considerarlo cuidadosamente y considerar que el bien cumple con el fin al que lo va a destinar, lleva a cabo la compra. ¿Qué hace después? Ejecuta el plan por el cual adquirió el terreno. Contando todavía con recursos adicionales, planta una viña. Y la viña, como sabemos, era o sigue siendo, ¿verdad?, un campo donde se siembra la vid, donde se siembra las plantas que van a producir la uva. Porque desde la antigüedad, como lo es ahora, la viña era una fuente importante de ingresos y sustento. Las uvas se utilizaban principalmente en aquel entonces en la producción de vino, que era la bebida que se consumía en esa época en que no existía el agua potable. Y además también sacaban jugo de uva, pasas y otros productos derivados también de la uva. Así que la mujer tenía garantizada su venta. Es decir, si vamos haciendo una recopilación de todo lo que ella va haciendo, vamos viendo cómo va teniendo recursos de diferentes fuentes. Eso también es muy importante. La gente que solamente depende de un solo recurso, ¿qué pasa cuando tiene un empleo y pierde el empleo? Se acaba la fuente. Se cierran los ingresos y entran los problemas. Sobre todo
si no ha hecho previsiones al respecto. Entonces, ella lo que está haciendo inversiones que además de lo que ha hecho antes, que le produce dinero, ahora tiene algo más. Cada cierto periodo de tiempo ella va a tener una cosecha y de esa cosecha va a tener recursos económicos. Es como la gente que tiene árboles de aguacate, árboles de mango, árboles de limones. Ya lo sembró una vez, ya nada más va cosechando vez tras vez y va teniendo recursos. O como las empresas, José Luis, que diversifican para abarcar más mercado. Exactamente, así es. Entonces, ¿qué sucede? Pues si por un lado no hay ingresos, a ver, en esa propiedad no está rentada ahorita, no importa, acá tenemos otros ingresos. Claro. Luego dice el verso 17, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Y aquí la frase ceñir de fuerza sus lomos da a entender que era consciente del trabajo rudo y de las tareas laboriosas y pesadas que habría de realizar al principio para sembrar la vid y cosechar después la uva. Y con la expresión y esfuerza sus brazos, lo que el escritor está destacando es su diligencia para cumplir con sus compromisos y responsabilidades con determinación, fortaleza y perseverancia, a fin de concluir su proyecto, el cual se convertirá a partir de la primera cosecha en otra fuente de ingresos adicionales a los que ya tiene, como lo dije hace un momento. Lo que podemos concluir de este verso es que esta mujer virtuosa tenía un conocimiento claro de la importancia de generar varios tipos de ingresos. Porque como dije, quien depende únicamente de un ingreso va a ser vulnerable si se presentan situaciones imprevistas como la pérdida del empleo o un accidente o una enfermedad que haya que atender. Pero tener múltiples fuentes de ingresos ayuda a mitigar este riesgo, ya que una fuente de ingresos puede compensar cualquier pérdida en otra. Y al tener varias fuentes de ingresos, se puede manejar mejor la estabilidad financiera. Incluso, si una fuente de ingresos disminuye o desaparece, otras fuentes pueden seguir generando ingresos, lo que proporciona un colchón financiero en tiempos difíciles. Y si nada de esto sucede, puede aumentar su capacidad de ahorro e inversión. Sentido común, ¿no es cierto? Claro. Sentido común. Claro. Sabes que esto nos está dando la posibilidad también de aprender sobre una clase que tú nos has enseñado como mentor en la inteligencia creativa, porque sí, ya se entiende esto, ahora tengo que crear esas diferentes fuentes. Exacto, y como decía ahorita, volviendo al ejemplo de Tere Casola, pues ella empezó haciendo unos pastelitos, unos pies. Sí. Como decíamos, hay gente que va haciendo unos tamales. A lo mejor en Venezuela, gente venezolana en Estados Unidos pues hace arepas y las vende en Estados Unidos, ¿verdad? Muy clásico, las arepas de allá de Venezuela. Y así cada quien dice, a ver, ¿qué puedo crear, qué puedo inventar? Ahí lo que tú hablabas, la inteligencia creativa, lo vimos cuando hablamos de la visión de vida acá en nuestro equipo, cuando nos enseña acerca de cómo construir una visión de vida. Entonces, es eso, es decir, me tengo que sacudir del marasmo en que he estado para decir, yo quiero prosperar, porque yo merezco prosperar, porque no hay nada ilegítimo en prosperar, porque quiero darle un mejor nivel de vida a mi familia. Claro. Y solamente hay que actuar, como lo vamos a ver ahorita. Luego dice en el verso 8, ve que van bien sus negocios. Como una administradora prudente y astuta que es, la mujer verifica que todas las cosas se estén haciendo de acuerdo a lo planeado. Y como ha desarrollado sus habilidades de administración, supervisa sus actividades comerciales para garantizar el crecimiento continuo y la rentabilidad de sus negocios, manteniéndose monitoreando de cerca sus inversiones para asegurarse que avancen exitosamente. Me paso al verso 20 que dice, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Y aquí el escritor destaca la compasión, la generosidad y preocupación que la mujer virtuosa tiene, no solo por el bienestar económico de su familia, sino también por el bienestar de los poco afortunados, porque tiene claro la importancia de practicar la gratitud
a través de ayudar económicamente a los que están en necesidad y en dificultad. En primera instancia, porque sabe cómo crear más de lo que pudiera dar. Pero aún más importante, porque sabe que obtendrá mucho más de lo que da. Y esta justamente es la última columna que soporta la libertad financiera, donde está contenida la ley del dar. La columna del dar, del donar. Porque el principio de esta ley, la ley del dar, sostiene que lo que se da a los demás de forma desinteresada y generosa, en términos de tiempo, energía, recursos materiales, amor o cualquier otra cosa, y especialmente al pobre, regresa a cada uno de nosotros multiplicado, porque se están sembrando semillas de abundancia en el campo invisible del universo, que eventualmente se traducirá en beneficios y abundancia para quien lo da. Porque mira, Obed, hay algo que no se alcanza a ver en este verso, y tiene que ver con la palabra alarga, alarga su mano. Porque alargar, el verbo alargar, viene de la raíz primaria parás, que significa, aquí hay algo muy interesante, romper, separar, esparcir, levantar. Si esto lo vemos así, solo estas expresiones, no lo entendemos mucho. Pero voy a explicarlo. En primer caso, romper. ¿Romper qué? Pues para poder dar tengo que romper el egoísmo o el apego a lo que tengo. Porque cuando el apego existe, pensar en compartir algo de las posesiones, pues puede llevarme a sentir que estoy perdiendo algo. Una persona que tiene apegos, ello o ella o él y sus posesiones son una misma cosa. Si algo le pasa a la cosa, me está pasando a mí. Hay quien tiene apego a su carro, le dan un rayón en el carro y siente que le dan un rayón en la espalda a él. ¿Por qué? Por el apego que tiene. Entonces, desprenderse de lo que posee es como si le quitaran una parte de su cuerpo, literalmente. Luego viene la parte de separar. ¿Por qué separar? A ver, ¿qué hacen las personas que se dedican a la agricultura cuando levantan una cosecha? ¿Qué hacen? Limpiar, depurar. Separan. ¿Qué separan? Un poco de semilla. ¿Para qué? Para volverla a sembrar en la tierra. Es cierto, sí. O sea, reproducir. Exacto, separan, separar. ¿Para qué? Para volver a sembrar en la tierra. Okay. Pues lo mismo es cuando nosotros separamos una parte de nuestros beneficios y ganancias para contribuir con quien no tiene. Estamos separando semilla que vamos a volver a sembrar. Es muy importante. Por eso yo hablaba del campo del universo, porque ahí es donde estamos sembrando, en el campo invisible del universo. Y luego viene la otra parte, el otro significado, esparcir. O sea, ¿qué se hace en la tierra cuando se va a sembrar con lo que ya se separó? Se esparce, se siembra. Sí. Y cuando se esparce en la tierra, podemos ver que siempre está dispuesta a devolver generosamente lo que sembramos en ella. Pero recuerden, el elemento principal de un árbol no es el fruto, es la semilla. Ese es el elemento principal. Esa es la que tenemos nuevamente que esparcir, sembrar. Y por eso nunca debemos de parar de esparcir. Y finalmente viene levantar. ¿Levantar qué? La cosecha, de nuevo. Es interesante esto. Ahora voy a levantar. Eso es un proceso natural. Voy a levantar lo que sembré. Pero no necesariamente como se hace en la cosecha que tengo que ir a hacer algo. Este levantamiento viene de forma natural. Porque esto nos aclara lo que Salomón escribió. Cuando dijo en el libro de los Proverbios, en el capítulo 19, verso 17, el que se apiada del pobre, presta al Señor, y Él lo recompensará por su buena obra. ¿Se comprende? Sí.
¿Cómo le va a ir a quien le presta a Dios? Excelente. Claro. Lo único que recibirá es abundancia. Eso es lo que hacemos cuando le prestamos a Dios. Es como si pusiéramos el dinero en el banco del cielo, en el banco del universo, no sé, como le queramos llamar. Ahí lo estamos poniendo con excelentes dividendos. ¿Por qué? Porque el que apoya al pobre, a Dios le presta y Él lo recompensará. Por eso, sobre esto hay mucho escrito en la Biblia, en este gran libro de prosperidad que es la Biblia. Siglo después, Pablo el apóstol lo dijo de diferente forma. Dios bendice al dador alegre. Y la palabra bendecir del vocablo griego eulogeo significa prosperar. O sea, Dios prospera al dador alegre. Desde esta actitud, cuando somos capaces de dar, lo que estamos diciendo es, tengo tanto que puedo desprenderme de una parte de lo mucho que recibo para que sea usado en favor de otros. Aquí no hay apegos, aquí no hay egoísmo, aquí solamente hay amor hacia los demás. Y tomo de la abundancia que recibo la parte de las semillas, ¿para qué? Para poder repartir, para esparcir, y todavía me queda para seguir multiplicando. Wow. Además, esto muestra claramente la relación, y aquí viene algo muy importante, la relación que tiene el dinero con la espiritualidad. A ver. Interesante, ¿no es cierto? Sí, Porque claro, siempre claro. al dinero, a la riqueza se le ve como algo separado. Pues ¿por qué con la espiritualidad? Lo acaba de decir Salomón. Okay. Que el que le da al pobre, ¿a quién le presta? A Dios. Estamos hablando en una relación espiritual. Estamos hablando realmente, tangiblemente de dar dinero, de dar apoyo. Si no es dinero, son recursos, pero que se compraron con dinero. Y en esa acción hay una recompensa por parte de Dios. Se podría manejar como una inversión también. Lo dije antes. Entonces, por eso es importante entender que en esto hay una relación espiritual, en el dinero y en el dar con Dios. Sí. Entonces ya nos despejamos de esa parte de que el dinero es sucio, de que el dinero corrompe, de que el dinero hace malos a los hombres, de que, en fin, todas esas ideas obsoletas, disfuncionales que hay. Y miren, aquí yo les voy a, ya lo había dicho en una ocasión, pero lo voy a volver a repetir. En México es muy común, que si una persona en el supermercado nos embolsa, se le da una moneda, que si cuando uno va a salir del estacionamiento alguien nos está ayudando para decirnos que no hay riesgo de que venga un carro, se le da una moneda. Y así muchas cosas más, gente que anda vendiendo en la calle, ganándose la vida. Yo les digo, siempre den más de lo que siempre dan. Lo que siempre acostumbran dar, a partir de ahora den el doble. Porque eso te da un sentimiento de prosperidad, de autoestima, de saber que eres próspero. Hay ocasiones en que vemos personas de veras, mujeres de avanzada edad vendiendo cosas. Cómprenle todo lo que está vendiendo si es necesario. Cómprenselo todo. Después eso que le compraron, regálenselo a los demás. Si le compraron dulces, vayan con los demás, tenga para que se endulce el ratito. Y le hacen un momento feliz a otro también. Es decir, ser generosos, más allá de lo que siempre hemos sido. Ahora, la ley de dar no se limita a los aspectos materiales o financieros, sino que abarca todos los aspectos de la vida, incluida la expresión de amor y bondad a quien lo necesita, el servicio a los demás o el apoyo emocional y espiritual. Y esto es mentalidad de riqueza. Dar como un gesto de acción de gracias de forma alegre, como un gesto de amor, de repartición, de donación espontánea, libre y generosa. Pues con ello estamos cebando la bomba de las riquezas de Dios. Literalmente, porque a veces si alguien ha instalado una bomba de agua, antes de que la bomba de agua, primero hay que ponerle agua, hay que cebar la bomba, se dice.
Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos cebando la bomba de la riqueza de Dios. Porque la abundancia procede de enriquecer a otros. Y esta es la verdadera prosperidad. Ahora, algo muy importante en la mujer que alarga su mano al pobre, no lo hace por lástima, porque entonces lo estaría haciendo desde la soberbia, sino que lo hace desde la empatía, la compasión y la solidaridad. Y desde ahí está dispuesta a compartir lo que tiene con aquellos que lo necesiten de manera desinteresada. Como dije, sean recursos materiales, tiempo o apoyo emocional o espiritual. Luego el autor en el verso 21 dice que no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Y con esta expresión destaca su capacidad para anticiparse a cualquier dificultad que pudiera surgir por condiciones adversas que pudieran surgir, como el caso de las condiciones climáticas extremas como la nieve, y por lo tanto ha provisto adecuadamente a su familia con ropa suficiente y de calidad para mantenerlos abrigados y protegidos. La nieve también es un simbolismo. Representa posibles situaciones difíciles, desafíos o amenazas, para los que ella está preparado para enfrentarlas y neutralizar sus efectos negativos como líder y protectora de su hogar que es. Y por último, la frase "toda su familia está vestida de ropas dobles" simboliza la abundancia y la prosperidad que hay en su hogar. Gracias, como ya lo he dicho varias veces, a la sabia administración que ha hecho de los recursos familiares, lo que ha garantizado que todos tengan lo que necesitan para vivir con comodidad y calidad. Luego el verso 22 señala: ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. El lino fino era algo valorado en la antigüedad por su suavidad, durabilidad y belleza. Su capacidad para fabricarse tapices de lino fino muestra su creatividad para embellecer su hogar, lo que refleja su buen gusto en lo que hace y su atención en el detalle. Y el término "y púrpura es su vestido" muestra su posición privilegiada y la distinción de sus ropas, ya que en la antigüedad el color púrpura estaba asociado con la realeza, la nobleza y la riqueza. Y esta frase también muestra la abundancia y prosperidad que disfrutaba en su vida y su posición social, pues la obtención del tinte era difícil y por tanto costoso de producir. Pero también, dice el verso 24, hace telas y vende y da cintas al mercadero. Y esta frase es significativa porque destaca de la mujer no solo su capacidad para producir bienes, sino también su capacidad para comercializarlos, ya que la expresión "dar cintas al vendedor" hace ver que distribuye sus productos al por mayor, demostrando su disposición para colaborar con otros comerciantes. Era parte de lo que decía hace rato de la historia de Tere Casola. Sí, ¿Sí? hizo sucursales. Y 1.500 colaboradores, 1.500 personas con las que hace negocios ligadas a su negocio. Y este es un ejemplo inspirador para el tiempo presente. Porque tradicionalmente el emprendimiento ha sido visto como un campo predominantemente masculino, de tal manera que las mujeres emprendedoras enfrentan desafíos únicos debido a su identidad. No solo tienen que sortear los obstáculos que conlleva iniciar un negocio, sino que también a menudo enfrentan prejuicios y discriminación por motivo de género y en ocasiones también de raza. Pero cuando una mujer tiene algo que la inspira y está dispuesta a soñar en grande, a perseguir sus aspiraciones de negocio y a crear sus propias oportunidades, la experiencia muestra que no hay nada que las detenga. Por eso en el verso 25 dice: fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Y aquí las palabras fuerza y honor no se toman literalmente como prendas de vestir, sino como atributos o características que posee y exhibe. La fuerza se refiere a su fortaleza de carácter y determinación, mientras que el honor sugiere dignidad, respeto y buena reputación, cualidades que son fundamentales y que considera como su vestimenta principal, como parte integral de su identidad y personalidad. Porque esta mujer no solo posee estas cualidades,
sino que las exhibe en su vida diaria, tanto en sus acciones como en su actitud hacia los demás. Y en cuanto a reírse de lo porvenir, no significa que desestime o ignore las dificultades o desafíos futuros. Más bien, indica que está capacitada para enfrentar y superar cualquier situación adversa que pudiera surgir con responsabilidad, compromiso, confianza, valentía y serenidad, lo cual resalta su fuerza interior, su actitud optimista y positiva, porque confía en su capacidad para enfrentarlas con sabiduría y confianza en Dios. Esto es algo que se pudo ver, Obed, durante la pandemia. Sí, Hubo muchas personas que tuvieron que ser creativas para poder resolver la situación de pérdida de empleos, de cierre de negocios, etc. Porque precisamente ante el cierre de negocios y la pérdida de empleos, mujeres y hombres tuvieron que innovar para adaptarse a las circunstancias imprevistas y enfrentar los desafíos que surgieron en esa época. Tuvieron que aprender a acomodarse en la incomodidad y adquirir habilidades quizá que no poseían. Se tuvieron que reinventar para salir adelante en un entorno económico que de la noche a la mañana se volvió adverso. Y fue así como se crearon nuevos productos o servicios para satisfacer las diversas necesidades. Algunos aprendieron a utilizar el WhatsApp como una herramienta de negocio para darse a conocer. Otros ofrecieron comida preparada, pan o postres de diversos tipos con servicio de entrega a domicilio. Otros ofrecían las compras de productos del supermercado para llevarlos directamente a la casa y la gente no tuviera que salir. En fin, con desempeño y actitud en lo que cada quien era bueno y sabía hacer, las competencias o habilidades que poseían las utilizaron a su favor y lograron superar la crisis y generaron nuevas oportunidades hacia adelante. Pero no tiene que haber una pandemia para echar mano o desarrollar las capacidades que lleven a prosperar y salir de cualquier estado insatisfactorio en que alguien se encuentre. ¿Qué es lo que se requiere? Desempeño y actitud. Porque principalmente la actitud es ver las cosas de manera positiva aún en situaciones adversas. Hacer las cosas, salir a buscarlas, hacer que las cosas sucedan. Porque la vida recompensa las acciones, no los sueños, no los planes, no las ideas, las acciones. Hay una frase que dice, la prosperidad favorece a los audaces. Y de sus experiencias y aprendizajes adquiridas, justamente esta mujer hizo todo esto. Y por eso ahora, dice el verso 26, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Porque ha vivido la experiencia. Y este vocablo que describe su habilidad para hablar de manera reflexiva y con conocimiento prudente, se debe a que escucha y piensa antes de hablar. Es sabia, porque elige cuidadosamente las palabras para expresarlas con sensatez, por el compromiso que tiene con el bienestar emocional de quienes la escuchan. Sin importar las circunstancias, en todas las situaciones utiliza su voz como una herramienta, buscando con sus palabras transmitan conocimiento, comprensión y discernimiento, convirtiéndose en una fuente de consejo y orientación para consolar, animar y edificar a aquellos que la escuchan. Precisamente por su capacidad para abrir su boca con sabiduría, es una persona en quien otros confían para recibir consejos y perspectivas sabias sobre diversos asuntos de la vida. Y es un ejemplo de compromiso con el crecimiento y el bienestar de los demás. Al decir de ella que la ley de la clemencia está en su lengua, significa que ella a sí misma se impone palabras benevolentes y generosas, no se desacredita, y puede indicar que ella es una defensora de la justicia y la compasión en la comunidad. Su disposición a hablar con clemencia sugiere que aboga por un trato justo y humano, incluso en situaciones difíciles o conflictivas, pero siempre mostrando su disposición para hablar con compasión y bondad, incluso con aquellos que pudieran haber cometido errores o necesitan consuelo. El verso 27 dice, considera los caminos de tu casa y no come el pan de balde. Frase con la que se resalta su reflexión en el manejo de los asuntos de su hogar, mostrando que no actúa impulsivamente cuando ya lo que deba de corregir.
ni descuida los detalles importantes, sino que examina cuidadosamente las circunstancias y con base en ello toma sus decisiones. La segunda parte de la frase, y no come el pan de balde, hace ver que la mujer virtuosa no es perezosa o negligente en sus responsabilidades domésticas, sino que trabaja diligentemente para asegurarse de que las necesidades de su hogar sean atendidas de manera adecuada y eficiente. En síntesis, esta expresión muestra que es una administradora prudente y reflexiva, que considerando cuidadosamente las necesidades y circunstancias de su hogar, actúa para asegurar su bienestar y prosperidad. Y por eso concluye, dadle del fruto de sus manos y alábenle en las puertas sus hechos. Y la conclusión vamos a llamarle de este poema que el escritor hace, lo muestra como una referencia a la recompensa y reconocimiento que la mujer virtuosa merece por su arduo trabajo, su diligencia y sus logros. En la primera parte de este verso, con la expresión dadle del fruto de sus manos, se hace ver que la mujer retirada ya del trabajo, ya con libertad financiera, cuenta con recursos económicos para tener una vejez digna, como un resultado tangible de su esfuerzo, dedicación y prosperidad. Y la segunda parte que dice, alábenla en las puertas sus hechos. Las puertas en la antigüedad eran lugares públicos importantes donde las personas se reunían, se llevaban a cabo transacciones comerciales, se impartía justicia y se daba a conocer hechos importantes. Esto nos lleva a comprender el pasaje de Proverbios en capítulo 1, versos 20 y 21, que dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Porque las puertas ocupaban ese lugar importante. Y precisamente desde este lugar hace un llamado a reconocer, apreciar y honrar su contribución al bienestar y prosperidad de su familia y de otros, indicando que sus méritos y acciones no son tan destacables que merecen ser elogiados y reconocidos por la influencia y el impacto positivo que tuvo en su comunidad. Sus acciones y virtudes no solo beneficiaron a su familia, sino que también enriquecieron y fortalecieron al mundo que le tocó vivir. Ahora bien, para concluir, hay algo que es el fundamento de toda construcción. De sus resultados y los pilares que sostienen la libertad financiera, hay un fundamento, y este fundamento es la integridad. Y aquí hay una parte muy importante, clave. Entender lo que es la integridad, Obed. Porque cuando hablamos de integridad, hablamos de ser completos. Salomón dice, el que anda en integridad vive confiado. La palabra integridad del vocablo tom significa completo. Completos en todo lo que hacemos. Completos en nuestras citas puntuales. Completos en los trabajos que entregamos en el empleo que se desarrolla. Completos en nuestras relaciones familiares. Completos en las promesas que hacemos a los hijos. Esa es la clave. O sea, no se puede valorar el dinero, no se puede controlar el dinero, no se puede ahorrar, no se puede invertir, no se puede donar si no hay integridad en nuestras vidas. Porque la falta de integridad lleva a hacer un mal uso del dinero. Y en cuanto al significado de integridad, este tiene que ver, como dije ahorita, con lo que es de una pieza que no carece de alguna de sus partes. Si a una silla le falta una pata, pues no es funcional. Si tenemos un carro nuevo y ese carro nuevo le falta el volante, ¿a dónde podemos ir con él? A ningún lado, no es funcional. ¿Por qué? Porque está incompleto. Y esto es muy importante. Y con esto cierro. Entender que en el manejo de nuestras finanzas es donde manifestamos a su vez nuestra integridad. La integridad hacia nuestra vida por la vida que intercambiamos por dinero. La integridad hacia el bienestar de nuestra familia por la forma en que ellos van a ser repercutidos si lo administramos bien o lo administramos mal. La forma en que contribuimos a la economía
la forma en que ayudamos a nuestra primera familia, a nuestros padres. Si no hay Claro. integridad, nada de esto va a ser posible. Y por eso el fundamento de todo esto es la integridad. Es la que sostiene entonces todo, Así es. la llave. Perfecto. No hay integridad, no existe todo lo demás. Ok. Gracias, José Luis. Me voy a permitir saludar a nuestra audiencia, al menos los que están en este momento. El pastor Fede, buenas noches, saludos y bendiciones para todos. Belinda Maldonado, saludos. Jorge Luis Amezcua, saludos desde San Diego. Adriana Varela, administrar, ella pone. Claro, porque apenas sale la primera manzana y ya queremos arrancar. Sí, la primera ganancia ya vemos en qué queremos gastar. Algunos. O No, en pero su yo tiempo. diría, hasta la primera manzana ya queremos arrancar hasta la rama. También, sí. Muy buen tema, vuelve a decir José Luis Amezcua. Joel Galicia, saludos. Saludos desde Mérida. Bueno, pues ahí están. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Y saludamos, con esto cerramos a todos los miles de personas que nos verán después. Les mandamos un fraternal abrazo y bendiciones para todos. Muchas gracias.